El título del mensaje de este domingo son las 11:55. Ese no es el título, esa es la hora. El título del mensaje, porque algunos toman nota, el título del mensaje es Apuntemos al blanco, apuntemos al blanco. Y mi pasaje está en Timoteo. Estoy aquí, mi Biblia abierta en Primera de Timoteo. Timoteo fue un joven discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo salió de la cárcel y le escribió y fue y visitó a su hijo Timoteo y escribió Primera de Timoteo, la carta o la epístola, Segunda de Timoteo, que esa la escribió ya antes de morir, y Tito. Fueron 3 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Si yo quiero saber algo de la iglesia, cómo es la iglesia, qué debo hacer en la iglesia, debo conocer Timoteo, debo leer Timoteo, debo saber qué dice la palabra de Dios ahí en el libro de Timoteo, porque esto fue escrito por un apóstol que tenía también capacidad pastoral y le fue escrito hacia un joven, en este caso Timoteo, que estaba debajo de los apóstoles, no era pastor en ese momento, estaba apuntando al pastorado. Y, por ejemplo, en el capítulo 3, aquí en Timoteo, Primera de Timoteo, vamos a encontrar los versículos lemas de Primera de Timoteo. 2 versículos claves en la epístola para que tú puedas entender a qué se refiere, de qué está hablando. Y dice así: te escribo, estoy en el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte, ir a verte pronto. Versículo 15, acá está la clave. Dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Se dan cuenta aquí? Pablo estaba interesado en que su hijo Timoteo supiera, entendiera, comprendiera cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿En relación a qué? A la iglesia, a cómo conducirse, cómo comportarse en la casa de Dios. Y dice aquí que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Un Dios vivo que se muestra, que se demuestra, que uno lo puede sentir, palpar. Y dice, columna y sostén de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, que está fundada en la palabra de Dios, en la comunicación de los profetas y de los apóstoles, es una iglesia que sostiene lo que cree y se juega por eso. Es decir, nosotros con nuestras propias vidas vamos anunciando, vamos siendo carteles espectaculares que decimos que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo limpia, que Cristo restaura, que Cristo libera, que estamos del lado de la verdad, no decir la mentira, que somos sinceros, buscamos la sinceridad, etcétera, etcétera. Eso es lo que proclamamos como creyentes. Lo que estamos diciendo con esto es que un hijo de Dios, una persona que profesa creer en Cristo, es congruente con lo que cree y cómo vive. Esa es la idea aquí. La iglesia debe mostrar congruencia. Entonces, como dije, el título del mensaje de hoy es Apuntemos al blanco. A ver, repitan conmigo. Apuntemos al blanco. Ese es el título del mensaje de hoy. Y este mensaje va muy relacionado con lo que hoy estamos cumpliendo como iglesia. Estamos cumpliendo 9 años que Dios nos permitió fundar este testimonio, esta visión, esta misión, estos propósitos que justamente están tomados de este libro. Y yo en la semana estaba orando, yo ya venía meditando algunas cosas y orando por algunas cosas, y en la semana, martes puntualmente, que es mi día de estudio y de preparación para el mensaje del domingo, fui a Dios y tuve un tiempo en oración, y la realidad es que no tenía un pasaje específico, y fue cuando Dios me llevó a Timoteo.
y me hizo meditar, me hizo reflexionar en estos pasajes que quiero compartir contigo, del capítulo 1 muy puntualmente de Primera de Timoteo. Vamos a leer de vuelta los versículos 5 y los versículos 6. Y el versículo 6 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Yo quiero compartir contigo 3 pensamientos hoy. 3 pensamientos en relación a apuntar al blanco. Apuntar al blanco. Y básicamente esta frase o este título de apuntemos al blanco, yo lo saco del versículo 3 y versículo 4, de una frase final del versículo 4. Quiero leerte el versículo 3 y el versículo 4 de 1 Timoteo. Vean lo que dice. Tal como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y cuando Pablo dice algunos, no crean que él estaba hablando al aire. Pablo sabía quiénes eran esos algunos. Como este Pablo, yo me llamo Pablo, también sé cómo andan algunos de los que están aquí, porque soy pastor, porque conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Espero yo que oigan la voz del príncipe de los pastores, que es Jesucristo, y lo sigan, lo amen, lo sirvan, y etcétera. Pero vean lo que dice el versículo 4. Dice: ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Vean esta frase. Por un lado les dice Pablo, tengan cuidado con este tipo de personas, porque andan mezclados, metidos en la iglesia. Y evidentemente dan mensajes que no generan nada, no cambian a nadie, en pocas palabras. Es como que tú escucharas un mensaje domingo tras domingo y tú siguieras jugando con la mentira, siguieras jugando con la deshonestidad, siguieras jugando con el odio. No pasa nada. Yo escucho la palabra de Dios y mi vida puede seguir igual. Entonces hay algo que no está bien. O no está bien el mensaje que se predica, o no está bien el que lo oye. Si el mensaje está bien, basado en la gracia de Dios, basado en la verdad de Dios, entonces eso significa que tú debes cambiar y yo debo cambiar. Yo no debo seguir siendo el mismo. Si el mensaje es falso, hay una repercusión en que nos enfermamos. Por eso el primer pensamiento está en la frase que dice aquí. Déjenme terminar el versículo 4. Dice, en vez de hacer avanzar, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Me encantó esta frase. Hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Un hombre hablándole a un joven que tenía la responsabilidad de ser hijo de Dios, de ser iglesia, pero también de ser un siervo, una persona que va a comunicar cosas. Y creo que eso lo tenemos todos si hemos creído en Jesucristo. Pero el primer pensamiento que quiero compartir contigo en relación a esta frase y al título que es Apuntemos al Blanco es el siguiente. Apuntemos al blanco fundados en la verdad bíblica. Fundados en la verdad bíblica. Y acabamos de leer estos dos textos, 3 y 4, que hablan de las conversaciones. ¿Sí? Las conversaciones. Tengo dos preguntas. ¿Qué generan nuestras conversaciones? ¿Qué generan nuestras conversaciones? Cuando tú conversas con alguien, ya sea tú conversando, tú hablando, el otro escuchando, el otro hablando y tú escuchando, ¿qué te genera eso? 2, cuando estás con alguien, escuchando y escuchando, ¿a qué te inspira escuchar a esa persona? ¿A qué te inspira? ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Que hay conversaciones que enferman, que lastiman, hieren, que desaniman,
que traen pensamientos de dudas. Y hay pensamientos y hay conversaciones, dice Pablo, que te inspiran. Yo le hice esa pregunta a mi esposa esta semana. Estábamos comiendo en la semana y le dije, ¿a qué te inspiro cuando hablo contigo? Y por supuesto, si hay alguien que me dice la verdad, es mi esposa y mi suegra. Principalmente mi esposa. Y mis hijos también, por supuesto. Y los que me conocen tienen la libertad de hacerlo porque eso es lo que les he ofrecido en mi relación. ¿Qué te genero cuando hablo contigo? ¿Qué te dejo después de que hablamos? ¿Qué te dejo? ¿Cómo te quedas después de que hablamos? Bueno, yo quiero que te preguntes eso. Cuando hablas tú con alguien, ¿qué le generas? ¿Qué le dejas? ¿Lo inspiras o lo desanimas? ¿Le dejas un espíritu de duda o lo motivas a ser mejor? ¿Enfermas a la persona o la sanas? Hay algunos textos que quiero leer en relación a estar fundados en la verdad bíblica, apuntando al blanco. Vean lo que dice Lucas, capítulo 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Un versículo que me voló la cabeza esta semana. Lucas, el Evangelio de Lucas 6, dice, versículo 40. Porque esto es lo que debo entender yo para que mi vida cambie. Lucas 6:40 dice, un discípulo no está por encima de su maestro. Vean lo que dice Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando yo apunto al blanco y mi fundamento es la verdad bíblica, yo entiendo que soy discípulo, que estoy involucrado en la comunidad de discípulos de Jesucristo y que debo apuntar siempre a ser como mi maestro. La pregunta que yo me hago hoy, ¿qué tanto soy como mi maestro? Porque mi maestro es Cristo, porque yo creí en Cristo, porque lo hice mi Salvador. ¿Qué tanto estoy apuntando a ser como mi maestro? Porque si yo profeso una fe basada en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, pero mi meta no es ser como mi maestro, entonces, ¿a qué estoy apuntando? El mensaje que estás escuchando vez tras vez, ¿a qué te está dirigiendo? Te tienes que dirigir a ser como tu maestro. Y el maestro es Cristo, es Jesucristo. Difícilmente en esta tierra nosotros llegaremos a ser iguales a Jesucristo. Difícilmente. No estoy para dar malas noticias, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque todos los días lucho con mi pecado. Todos los días. Pero esa es la meta de todo discípulo, llegar a ser como su maestro. Y ojo, vean la dinámica que dice aquí. Aquí hay una dinámica de respeto, aquí hay una dinámica de subordinación, aquí hay una dinámica de humildad, aquí hay una dinámica de ubicación. Yo me ubico como discípulo. Yo estoy en el proceso. Es lo que dice este versículo 40 de Lucas. Vamos a otro versículo. Hechos capítulo 20. Hechos 20. Le decía a Rebe que de repente me da calor y de repente me da frío. Ahora me dio calor. A ver si no hago un desastre acá, porque tengo el cable. ¿Me ayuda, Santi? Que no se vaya. Ahí está. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vean lo que dice. Hechos 20, 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Examinemos nuestros corazones, como decía Java. Veamos hacia adentro, porque Dios nos colocó en una iglesia, en un rebaño. Algunos con ciertas responsabilidades como ser obispos, pastores, ancianos. Versículo 29. Pablo dice esto. Sé que después de mi partida
vendrán, vean lo que dice, lobos feroces. ¿Desde dónde dice Pablo que vendrán esos lobos? ¿De afuera o adentro? Dice entre ustedes, dentro de la iglesia hay lobos feroces, dice la Biblia. Y fíjense lo que dice, que no perdonarán el rebaño. A mí me ha tocado ver eso. Hermanos que tengo, entre comillas, que decirlo, de iglesias que se dedican a destruir a la iglesia. En vez de edificarla, levantarla, construirla, animarla, motivarla, se dedican a eso, a destruir. Versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto sucede en la iglesia de Dios. Versículo 31. Por tanto, dice, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y eso dice Pablo. Y eso te digo yo en esta hora. Porque quizás este mensaje puede ser de amonestación para cada uno de nosotros. ¿A quién estamos siguiendo? Sí. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Primera de Pedro 1, versículo 22 y versículo 23. Vean lo que dice Primera de Pedro 1. Estamos hablando de los fundamentos, de estar fundados en la verdad bíblica. Vean lo que dice. Versículo 22 y versículo 23. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Pero no nos saltamos los procesos, ¿no? Obediencia a la verdad, purificando nuestras almas para un amor sincero, dice, de hermanos. Dice el texto, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, nuevo nacimiento, recibir a Cristo en mi corazón, pasar de muerte a vida, ser salvo, no es de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, que es la simiente de Dios. La vida de Dios nace en mi interior y es incorruptible. Y dice el versículo 23, es decir, ¿mediante qué? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es la que genera ese nuevo nacimiento que es incorruptible, que va generando en mi interior una convicción en contra del pecado, de lo que Dios dice que está mal. Y yo notaba esta frase, si la iglesia no está fundada en la palabra de Dios, no puede tener crecimiento, armonía, estabilidad, y el diablo sabe esto. Si tú y yo no estamos fundados en lo que Dios dice aquí, ¿cuánto peligro corremos? ¿Cuánto peligro corren nuestros niños, nuestros jóvenes? Porque todo ahora es cuestionable, todo ahora es distorsionable. El matrimonio ya es un tema de preferencias, de gustos y no lo que dice la palabra de Dios. Y en esta iglesia quiero decir hoy como pastor en el 9º año que creemos en el matrimonio a la manera de Dios. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ante la ley se debe casar y ante Dios se debe casar. Y unirse dejará, ¿sí? Serán, dice el texto bíblico, una sola carne. No como el mundo lo proclama, lo promueve. Porque nosotros no estamos a favor de las filosofías del mundo, sino de los principios de Dios. Porque queremos ser una iglesia que apunte al blanco. Porque cuidado si no apuntamos al blanco. Y el diablo sabe esto. El diablo sabe esto. ¿Saben por qué? Porque hoy las iglesias se basan más en la parte emocional. En cómo te sientes, en que no te sientas incómodo en tu silla. Y por eso se predican mensajes cortos, no porque quiero ser larguero hoy,
pero mensajes muy light, muy diluidos de lo que Dios dice acá. Mensajes que apuntan más a un estilo, a una moda, que a una confrontación, a un cambio. Permítanle leerles esto, permitan para que ustedes entiendan más todavía esta importancia de estar fundados en la verdad bíblica. La enseñanza basada en la verdad genera cambios, arrepentimiento, acción. Y la falsa enseñanza enferma, paraliza y crea pereza al plan de Dios. Crea pereza la falsa enseñanza. La verdad es lo que importa sobre todas las cosas. Esto, los creyentes necesitamos tener la certeza de que lo que consideramos la verdad divina es, porque viene de un Dios divino, la que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Si nuestras convicciones se basan en cualquier otra cosa en lugar de la Biblia, estamos expuestos al error. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para las especulaciones, ni para creencias basadas en sentimientos o las emociones. Tampoco debemos permitir que las tradiciones, las costumbres y las opiniones del mundo normen nuestros criterios. Los criterios debemos mantenerlos completa y firmemente asidos de la enseñanza bíblica. Ve conmigo, por favor, nuevamente a la frase del versículo 4. Y esto es un reto para ti y para mí, porque yo no sé si en tus conversaciones involucras a la palabra de Dios. No estoy seguro en esta mañana. Dios lo sabe y el diablo también. Si tú le compartes tu devocional con el que platicas y le dices lo que estás leyendo de la Biblia, si invitas a alguien a orar contigo o a alguien le hablas de Cristo, le predicas a Cristo y de su amor, si practicas lo que estás aquí leyendo. Por eso la frase final del versículo 4 que dice, en vez de ese tipo de conversaciones enfermas, falsas, hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y esto es para ti, Luisito, con nombre y apellido, porque Pablo se lo dijo ¿a quién? A Timoteo. Yo te lo digo a ti, Luis, como te lo digo a ti, Chucho, como te lo digo a ti, Juan Marcos, como te lo digo a ti, David, como te lo digo a ti, Sammy, o Leoncito, o Elías, o Estefano, o Santi. Se los digo a cada uno, con nombre y apellido. Dios nos lo dice, te encargo esto. ¿Qué es lo que nos encarga? Que apuntemos a estar fundados en la verdad bíblica. Si Dios no lo dice, no lo voy a hacer. Si Dios lo dice, me voy a jugar. 2, apuntemos al blanco. Fieles al propósito bíblico. Vean lo que dice el versículo 5, por favor. Fieles al propósito bíblico. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción, dice Pablo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Recuerden conmigo, que esto se leía. Y había algunos ahí, evidentemente, que Pablo dice, que tenían en su corazón esas falsas enseñanzas. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad para que tu vida y mi vida cambie, sea diferente después de ¿qué? De escuchar una enseñanza fundada en la palabra de Dios. Fieles al propósito bíblico. Vean lo que dice el versículo 2 de Timoteo. 1:2 de Timoteo. ¿Qué dice? A Timoteo. ¿Qué era Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. El versículo 4 que leímos en la parte final dice que el plan de Dios es por fe. Dice el versículo 4 al final. Es por fe. El versículo 5 en la parte final nos habla de una fe
sincera. El versículo 5, versículo 12. Dice Pablo que daba gracias a Dios porque Dios lo había fortalecido, pero dice que puntualmente lo tuvo por fiel. Fiel. Quiero que entiendas algo en esta mañana, entendamos algo en esta mañana. La fidelidad de mi vida y de tu vida no es sino a través de la fe. Y Pablo le decía a Timoteo que Dios lo había tenido por fiel. ¿Por qué? Porque Pablo le había creído a Dios. La fe de Pablo era una fe genuina, real. Y lo mismo le decía a Timoteo. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe, dice el versículo, y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 19. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. ¿Y qué pasó? Y naufragaron en lo que toca a la fe. Vean lo importante aquí. Aquí está parte del mensaje final que no me quiero adelantar, pero veamos aquí, fieles al propósito, que evidentemente está dividido en estas tres frases que Pablo dice. Primera frase, el amor nacido de un corazón puro. Un amor que viene de Dios y que nace en un corazón. El nacimiento, bíblicamente hablando, el nacimiento es que tú despiertas a lo espiritual de parte de Dios. Dios te resucita de la muerte espiritual, que son nuestros pecados, y tu espíritu empieza a sentir una necesidad de Dios, de la relación con Dios. Ya no hay una religiosidad, no es un tema externo, es un tema interno. Y dice el texto, la primera frase, pero el propósito de nuestra instrucción, a lo que estamos apuntando, queremos ser fieles a este propósito bíblico, es el amor nacido de un corazón puro. Un amor de Dios que me perdonó cuando creí y trajo la justicia y la paz en mi relación con Él. Dios me justifica cuando yo entiendo mi condición delante de Él, que soy pecador. Pero también un corazón puro o limpio, al haber sido lavado, regenerado y salvado por gracia. Un amor divino que reside en un corazón puro puede amar de la misma manera que Dios. Vean lo que estoy diciendo aquí. Un amor que es puro puede amar como Dios ama. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Porque Dios no me pide amar como yo amo, como tú amas, como hemos aprendido a amar. El amor de Dios se define así. 1 Corintios 13. Así se define el amor de Dios. Dice, versículo 4, el amor es paciente. Estoy en 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, así se define el amor, es paciente, es bondadoso. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso, no es arrogante. El amor de Dios no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Vean cómo es el amor de Dios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser el mismo amor. Y vuelvo a empezar, porque todos los días necesito perdonar o pedir perdón. Ser paciente con alguien o que sean pacientes conmigo. Hablar de una manera correcta o escuchar de una manera correcta. No ser indecoroso en el trato, en la amabilidad, en la forma en que soy con los demás. ¿Y cuán lejos estoy de esto?
Pero vean lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5. Yo entiendo qué es el amor de Dios, cómo se define así, ya lo leí en la Biblia. ¿Qué dice Efesios 5, 1 y 2? Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Experimenté el amor de Dios en mi vida. ¿Así me ama Dios a mí? ¿Cuántos levantan la mano aquí? ¿Cómo te ama Dios? Como leímos en Corintios 13, levanta tu mano. ¿Dios es rencoroso contigo? ¿Experimentas el perdón de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios? Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo debo amar yo a mi esposa? En la experiencia de un hijo amado. ¿Cómo debo amar a mis hijos? En la experiencia de un hijo amado. ¿Cómo debo amar a los hermanos de la iglesia? En la experiencia de un hijo amado. ¿Cómo debo amar a aquellos que están afuera y que roban, matan y son personas que son corruptas, deshonestas? ¿Cómo debo amarlos? ¿Cómo he sido amado? ¿Cómo va a cambiar este mundo? ¿Cómo va a cambiar este mundo? Yo te pregunto en esta mañana. ¿Cómo va a cambiar? A través de seres que experimentan el amor de Dios en su vida y lo dan a conocer. Así va a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar porque lo metas en una iglesia. No va a cambiar el mundo. Va a seguir siendo igual o más feo todavía, porque no hay nada más feo que la religiosidad. La religiosidad es fea, es desagradable. Profesar algo que no te importa, que no te interesa. Y por eso Pablo dice en el versículo 2, vean lo que dice el versículo 2 de Efesios 5, y anden en amor. ¿Me ayudan acá? ¿Me ayudas, Anabelita, porfa? Oh, mi amor. Versículo 2, vean lo que dice. ¿Qué dice? Y anden en amor, así como también Cristo, nuevamente, ¿qué? Les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Ven lo que involucra el amor de Dios en el que dice que ama a Dios? ¿Qué involucra? Lo mismo, la experiencia de ser amado, porque volvemos al ciclo. ¿Qué más involucra? ¿Qué dice el texto? Ofrenda y sacrificio a Dios. El amor no tiene que ver con andar como enamorados por la vida, sintiendo maripositas. Porque los que estamos casados, y llevamos algunos años de casados, sabemos que no es así. Las maripositas se fueron hace como... Y no sé a dónde. Yo creo que están ahí en el templo Monarca, por allá. ¿No? La paciencia. Y van pasando los años y necesito más paciencia. ¿Dónde voy? ¿Dónde consigo la paciencia? ¿Quién me la vende? ¿Quién me la da? El amor de Dios, porque es paciente. Y un amor nacido de un corazón puro experimentó el amor de Dios, y lo experimenta y lo experimentará. Si no, no va a haber perdón, no va a haber paciencia, no van a haber palabras que generen inspiración, entusiasmo. Y yo le voy a hablar a mi esposa, no con la punta del pie, porque eso no es peor todavía. Hay palabras que son más fuertes que una patada, que lastiman el alma de tal forma que es difícil muchas veces curar, sanar. Vamos a lo segundo. El amor nacido de un corazón puro. ¿Lo entendiste esto? ¿Lo entendiste? ¿Cómo es el amor nacido de un corazón puro? Porque ahí tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles a este propósito. Un amor que constantemente va a experimentar en Dios lo que tiene que ser con los demás.
Y a esto me dedico yo. Y a veces siento cargas que no son físicas, sino del alma, por ver que otros no se quieren perdonar, no se quieren tolerar, no se quieren aceptar, no se quieren servir. Y el mensaje de esta mañana es a que busques en la fuente de lo que tú has recibido de parte de Dios, ese corazón puro de Dios que hizo que tú nacieras a Él para que ames de la misma forma. Segundo, fieles al propósito de Dios, el amor nacido de un corazón puro. 2, el amor nacido de una buena conciencia, dice el texto. El amor nacido de una buena conciencia. ¿Qué es esto aquí? A lo que tenemos que ser fieles. A la moral de Dios. Una buena conciencia. La moral de Dios. Obrando en los juicios que hago. Fíjense aquí. Imparcialmente. Sobre mi propia persona y las ajenas. Eso es una buena conciencia. Es la moral de Dios. Dios es moralmente santo, recto, justo, puro. Así es Dios. Y así tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque Él nació en mí. Él vive en mí. Y yo tengo que tener una buena conciencia que me lleva a hacer un juicio imparcial. No es, me hizo, me dijo, hace, y yo acá soy la víctima. Yo acá soy la blanca palomita que no ofendo a nadie. Soy el más bueno de todos. No es así. Una buena conciencia no piensa así. No siente así. Y siempre, acuérdate esto, siempre, el que ejerce una buena conciencia genera en los demás la necesidad de la cruz de Cristo. Genera eso, impulsa eso, a que corramos a la cruz. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el corazón, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huimos del mundo, de Egipto, y corremos hacia Cristo, hacia la cruz. Si soy salvo, al ver mi interior, corro a Cristo y a la cruz para ser limpiado, lavado, restaurado. Pero la pregunta es, y yo te la quiero hacer en esta mañana, si no soy salvo, ¿qué debo hacer? Estás aquí en esta mañana. Yo sé que hice una oración de salvación, pero necesito afirmar algo aquí en esta hora. Si no eres salvo, si no has experimentado ese nuevo nacimiento, ¿qué debes hacer? Debes hacer lo que dijo Leoncito en su testimonio. ¿Qué dijo Leoncito? Reconozco que soy un pecador. Debes decirle a Dios que necesitas perdón y salvación. Vean lo que dice el versículo 15 del capítulo 1. Dice 1:15 de Timoteo, ¿qué dice? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, o Pablo decía en otras traducciones, el peor. Pablo, el apóstol Pablo, el enviado de Dios, un hombre santo, un hombre abnegado, un hombre que dio su vida y se la pasaba en la cárcel por predicar el evangelio, decía que era el peor de los pecadores. Pero el punto aquí no es que era el peor de los pecadores, sino lo que dice el texto. Ve lo que dice el texto. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque eso es lo más importante aquí. Que si yo quiero tener una buena conciencia, un juicio moral imparcial a la hora de
tratar a los demás, de verme a mí mismo, de correr hacia Cristo para ser lavado, regenerado, restaurado, cambiado, yo debo experimentar la salvación, el perdón de mis pecados, la paz de Dios, la seguridad. ¿Qué pasa si hoy te toca morir? ¿Qué pasa si hoy es tu último día en este mundo? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? La Biblia habla del cielo, donde Dios está, y también la Biblia habla del infierno, donde Dios no está. Y eso es el horror más grande que alguien puede vivir. El que estemos en un lugar donde Dios no esté. El peor de los horrores. Hoy te invitamos a que dejes la religiosidad. Dejes la religiosidad. Clava en la cruz la religión. Ahí estaban los fariseos contagiando a la multitud para que le gritaban a Cristo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y sabes lo que hizo Cristo? No se bajó. Porque tenía una buena conciencia. Sabía por qué estaba ahí y sabía que tenía que juzgar a la manera de Dios a esos pecadores que le gritaban. Esos pecadores, ¿sabes qué eran? Religiosos. Religiosos. Y quiero decirte en esta mañana con todo el amor y el respeto, ya mediodía, no mañana, que Cristo murió por los religiosos y hay muchos hoy aquí en esta hora, aquí sentados y sentadas. Hay mucha religiosidad que no nos hace tener este tipo de propósitos fieles. Una persona que tiene una buena conciencia no anda diciendo por la calle, por el mundo: qué bueno que soy. ¿No es así? Qué bueno que soy, ¿eh? Este mundo no me merece. ¿O no? Qué digno que soy de tu presencia. No, o de mi presencia, o al revés, ya no sé exactamente lo que dije, pero no. Una persona que tiene una buena conciencia tiene un perfil equilibrado de su persona. Déjenme terminar. Fieles al propósito bíblico, el amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia, y termino, el amor nacido de una fe sincera o no fingida o sin hipocresía. Dice el texto, nuestro texto, de una buena conciencia y de una fe sincera. Solamente cuando la fe es sincera, es auténtica la entrega al Señor, la entrega a sus enseñanzas, a sus preceptos. La fe sincera acepta plenamente el contenido de la palabra de Dios y pone en práctica sin reservas. ¿Qué leímos de Timoteo? Que era un verdadero hijo en la fe. ¿Qué tenía Timoteo? Una fe sincera, genuina, sin hipocresías. ¿Qué vimos en el versículo 14? En el 14 lo vimos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué? Con la fe y el amor. Es decir, vean lo que decíamos, que necesito saber amar. Bueno, una fe sincera recorre a la fuente del amor, que aquí dice el texto que son más abundantes, es decir, es un recurso inagotable que siempre voy a tener de parte de Dios cuando yo lo necesite. Pero ven lo que dice el versículo 19, guardando la fe. Guardando la fe, el versículo 19, y una buena conciencia que algunos han rechazado y también naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Cómo es tu fe en esta mañana? ¿Qué tipo de fe tienes? Porque una fe sincera siempre va a reconocer. Acá llegó el... Espero que no se distraigan como con el perrito.
Ya estoy terminando. Busca de todo corazón creerle a Dios. Creerle a Dios. Apuntemos al blanco, firmes en la verdad bíblica, fieles al propósito bíblico, el amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia, el amor nacido de una fe sincera, una fe que siempre busca no ocultar nada. No mostramos una imagen, no necesitamos mostrar una imagen que no es real. Eso es una fe sincera. No mostramos caretas, no ocultamos. Yo le decía a una persona hace unas semanas, si ya no quieres estar ahí, vete, pero no estés de hipócrita. No estés de hipócrita, porque pisoteamos al Cordero de Dios, a Cristo, con la hipocresía. Jesucristo habló todo un capítulo de la hipocresía en Mateo 23. Y déjenme terminar. Fundados en la verdad bíblica, fieles al propósito bíblico, firmes en la carrera cristiana. Vean cómo termina, solamente lo voy a mencionar. Versículo 6. 1:6. ¿Qué dice? Pues algunos, puedo estar yo, puede estar tú. ¿Qué dice? Desviándose de estas cosas. ¿De qué se desviaron? ¿Qué dejaron de apuntar al blanco? ¿Cuál dejó de ser su propósito? El amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Hay que apuntar a eso. Hay que apuntar a eso. Algunos, dice, desviándose. ¿Eso qué significa? Que perdieron el blanco, erraron el blanco, dejaron de apuntar a eso. ¿Qué dice el texto? Algunos desviándose de estas cosas, ¿qué pasó? Se han apartado. Y quizás hoy viniste aquí estando apartado. Puedes volver a Cristo, porque ahí está Cristo para recibirte. Ahí estamos nosotros como iglesia para recibirte. No te vamos a juzgar, pero tampoco vamos a justificar el pecado, no vamos a apañar el pecado. Lo que queremos es liberarte a través de la obra de Cristo, romper esas ligaduras de impiedad que pueden haber en tu alma a través de la obra de Cristo. Cristo te sigue hoy recibiendo y esperando. Porque quizás hoy estás desviado, dejaste de apuntar a esto. Es más, quizás esto nunca fue un propósito para ti. Porque es lo que pasaba aquí con estos. Ni era su propósito, ni apuntaban a esto. Por eso tenían conversaciones ¿qué? Interminables. Y así nos pasa muchas veces, que no paramos de dialogar. Pero ¿por qué no paramos de dialogar y son inútiles? No generan nada. Porque está esto fuera de la conversación. Tenemos que meter más esto en nuestra conversación y comprometernos más con esto en nuestra conversación y nunca nos vamos a desviar, nunca nos vamos a apartar. Porque Él nos sostiene, Él nos sostiene. Y el versículo 18 dice Pablo, firmes en la carrera, cuidando el objetivo, que es lo que leímos del versículo 6. ¿Cuál es el objetivo? El amor, el plan de Dios y las tres acciones. Eso me cuida del desvío, que sería errar el blanco apuntando a otras cosas vanas, pero también cumpliendo la misión. Versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos, nuevamente la palabra algunos, 3 veces, ¿lo viste? Versículo 3, versículo 6 y versículo 19. Algunos han, ¿qué? Rechazado, ¿lo viste? Rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. Desviarse no es lo mismo que naufragar. No es lo mismo. Y hay algunos que, aparte de haberse desviado, dejaron de apuntar al blanco, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué hicieron? Negaron la fe. ¿Sabes lo que dicen? Que Cristo no resucitó. Y por eso
están los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados por una persona que estaba entre nosotros, un disque cristiano, que no estaba satisfecho con su fe. Y así los mesiánicos hebreos, que no creen algunas cosas de la Biblia, que rechazan ciertas cosas de la Biblia. Y por eso hay más de 5.700 religiones y todas dicen ser la verdad. Pues no hay más mentira que esa verdad. Más mentira que rechazar la fe, que negar la fe, que nos lleva a naufragar en cuanto a la fe, porque nos toca a nosotros mantener el rumbo del barco. ¿Cómo lo mantengo el rumbo del barco si estás arriba del barco? Creyendo. Así te mantienes. Y así vas alentando al capitán a que el capitán siga con la mira hacia adelante, creyendo. Yo veo las noticias de pastores que están siendo enjuiciados en otras partes del mundo. ¿Saben por qué? Por vidas inmorales, vidas impuras. ¿A qué nos llamó Dios como hijos de Dios, como siervos de Dios? A tener un corazón nacido, un amor nacido de un corazón puro. Yo debo buscar, como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, limpio. Huyo de estas cosas y corro hacia ti, porque necesito todos los días de tu pureza, de tu limpieza. Una buena conciencia, saber juzgar entre el bien y el mal. Una fe sincera, sin hipocresías, manteniendo mi confianza, mi dependencia en Él. Y para terminar, cumpliendo la misión que es firmes en la carrera cristiana. Bueno, vamos a orar. Hemos terminado en esta hora el mensaje de hoy para la Iglesia Bíblica Juriquilla. Que el Señor nos aliente a no dejar de estar fundados en la verdad bíblica, fieles al propósito bíblico, firmes en la carrera cristiana. Que Dios nos libre de desviarnos y también de naufragar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dicho a través de ella. Y lo que nos puedes seguir diciendo, porque cada aspecto es un mensaje completo. Hablar de tu amor es un mensaje y muchos más. Hablar de la pureza también, hablar de la conciencia también, hablar de la fe. Pero gracias Dios porque nos has dicho mucho en poco tiempo. Y a tu iglesia aquí, la IBJ, nos estás llamando, Dios. Nos haces un llamado a apuntar a esto. Porque yo no estoy exento de desviarme, de apartarme, de naufragar. Y creo que cada uno de los que estamos aquí tampoco, Señor, tampoco. Y si algunos ya se desviaron, si algunos ya se apartaron, si algunos ya no saben ni qué creen, llámalos, Señor, por favor. Llámalos. Mi voz quizás llega a los que están aquí, a estos 12 que se bautizaron hoy, 13. No sé si llega hasta atrás, pero tu voz sí puede llegar, Señor. Hasta los que están allá atrás. Y en cada banca que tú sabes que hay una vida, unas decisiones que se toman, malas, buenas. Llámalos, Señor, llámalos a ti. Llámalos a ti. A tomar la decisión de apuntar al blanco. A fundar su vida en tu verdad. A ser fieles a tus propósitos. Y a estar firmes en la carrera. En este cuidado que debemos tener
y en este cumplimiento de la comisión. Gracias, Dios, porque hay mucho gozo, porque tú estás obrando en medio nuestro, Señor. Yo lo pude ver hoy en los rostros. Sé que tu palabra no va a volver vacía. Y una vez más, si Cristo es nuestro Salvador, yo te quiero animar a que lo puedas aceptar en esta hora. Pídele a Cristo que te salve, que te perdone, que venga a tu vida. Ten una relación con Él, conócelo. Descubre la vida en Cristo. No es religiosa, es una vida relacional, una vida de comunidad. Somos una familia que avanzamos hacia la meta que es Cristo. Hoy cumplimos 9 años. A Dios sea la gloria.